Hace 3 semanas dediqué este comentario a la situación que viven muchos cristianos en el mundo, situación de acoso, incluso de persecución abierta y sangrienta. Poco después, el Santo Padre hizo referencia también a este mismo tema, denunciando la indiferencia del mundo occidental e incluso lo que se ha llamado el martirio blanco, es decir, un martirio sin sangre, que es el propio acoso, no persecución sangrienta, que en esos países o en algunos de esos países occidentales están padeciendo los cristianos. Esta semana la institución pontificia, de derecho pontificio, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha hecho público su informe anual sobre el tema de la persecución de los cristianos, un informe demoledor. Aumenta el acoso y la persecución contra los cristianos, especialmente han puesto el foco de atención en 21 países que son los peores en este sentido. De esos 21, 14 son países de mayoría islámica, de abrumadora mayoría islámica. No estamos, por lo tanto, ante el acoso de personas radicales musulmanas introducidas de una u otra manera en grupos terroristas o instituciones radicales musulmanas también de ese mismo corte, sino que incluso los propios estados, no todos los estados de mayoría musulmana, pero sí, repito, 14 estados de mayoría musulmana se han convertido en acosadores o incluso perseguidores de los cristianos. También destacan, según este informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, destacan 3 países que están en la órbita comunista o postcomunista, de una manera singular, Corea del Norte o China. Y no solamente estos países, hay otros hasta llegar a 21, por ejemplo, la India. En India la situación va cada vez peor debido al ascenso de los partidos nacionalistas de corte religioso hindú, hasta el punto de que en lo que va de año van 195 ataques contra cristianos e incluso algunas veces la propia policía participa y colabora en los ataques a los templos cristianos o interrumpe la celebración de la Santa Misa. Es decir, la situación de los cristianos en el mundo, según esta institución Ayuda a la Iglesia Necesitada, empeora, hasta el punto de que 1 de cada 7 puede considerarse perseguido realmente y no solamente acosado, como podemos estar en algunos países occidentales. Pero si esto es grave, yo creo, por lo menos mi impresión, es que es todavía peor la indiferencia, no solo de ese mundo occidental, sino la indiferencia de los propios cristianos practicantes. La indiferencia con que 6 de cada 7, es decir, los que no estamos perseguidos, aunque podamos estar acosados, 6 de cada 7 miramos o no miramos lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Yo quiero aventurar hoy una causa, aparte de la pereza que siempre está presente en todos nosotros. Quiero aventurar una causa. Estamos con la mirada puesta, concentrada en acabar con los delitos procedentes de los delitos sexuales del clero. Bueno, eso está muy bien, eso hay que hacerlo, es una lacra que hay que acabar y terminar con ella. Pero eso no debería acaparar toda nuestra atención. Repito, estamos dejando de lado, dejando de ver a unos hermanos nuestros que están siendo perseguidos por su fe. Más aún, creo que esta confusión doctrinal que hay en la Iglesia Católica, que ya nadie puede negar, esta confusión doctrinal está generando una división dentro de la Iglesia. Una división que hace que los dos partidos o sectores enfrentados lleguen al punto extremo de alegrarse por todo lo que hace daño al otro, salta un escándalo de un lado o de otro, de alegrarse por lo que hace daño al otro, de por supuesto insultarse o perseguirse, sobre todo los que tienen el poder, son los que persiguen, los otros no pueden perseguir, no sé si perseguirían, pero de luego no pueden perseguir porque no tienen los medios, y hasta el punto de estar en una situación que desalienta, lo decía hace poco un obispo norteamericano, desalienta a aquellos de otras religiones o de otras iglesias que están interesados en entrar en esta, y también aleja
de la Iglesia Católica a muchas personas que quizá por no tener una fe bien formada, no lo sé, se sienten escandalizados ante este espectáculo. Jesucristo dijo claramente: un reino en guerra civil no puede subsistir. Y nosotros, por lo menos en España, deberíamos recordar algo que fue esencial en nuestra historia. Los musulmanes entraron en España, cruzaron el estrecho de Gibraltar, llamados por una de las facciones que estaban peleándose por ver quién dominaba en el reino visigodo. En aquel momento el reino, a la muerte del rey, se había dividido en dos bandos y uno de los bandos llama en su ayuda a los musulmanes, entran en España y una vez que están en España no se van después de haber derrotado al otro bando, sino que derrotan al otro y al que les llama y se quedan aquí. Y tardamos casi 8 siglos en poder recuperar el terreno perdido. Esta es una lección de la historia que no convendría olvidar. Y repito, son las palabras de Jesús. Un reino en guerra civil no puede subsistir, se derrumba casa tras casa. No podemos estar alegrándonos, ni unos ni otros, de lo que hace daño al conjunto de la Iglesia. Nos están atacando desde fuera. Vuelvo a citar, 1 de cada 7 cristianos que está siendo perseguido por su fe. Muchos de ellos dan la vida. El martirio no es una cuestión retórica o una cuestión pasada. Es que están dando la vida, están siendo perseguidos por su fe. Y nosotros, el resto, indiferentes o sumergidos en esta guerra civil terrible, una guerra civil además para la cual estamos, o algunos están llamando llamando en su ayuda, la ayuda de su bando, de su sector, llamando en ayuda a gente que son enemigos de la Iglesia. Esta es una situación que no se puede sostener. Esto tiene que terminar. No podemos seguir divididos, no podemos seguir en guerra civil. Y esto se solucionará cuando el Papa, que es la roca, que es aquel que ha sido puesto por Jesucristo como su vicario para confirmar la fe de sus hermanos, cuando el Papa haga esa tarea y confirme en la fe a sus hermanos. Necesitamos urgentemente que termine la confusión, porque necesitamos urgentemente que termine la división interna en la Iglesia. No podemos seguir en guerra civil, no podemos seguir alegrándonos de lo que al otro le hace daño. Lo que al otro le hace daño también hace daño al conjunto de la Iglesia, también me hace daño a mí. Hay que acabar de una vez con ese problema espantoso de la pederastia en el clero. Hay que zanjar eso de una vez por todas. Hay que ponerse todo lo serio que haya que ponerse. Y hay que terminar con eso porque tenemos que estar unidos, tenemos que estar sin confusión interna para poder hacer frente a esos enemigos de fuera que de momento están persiguiendo a 1 de cada 7 de aquellos que confesamos nuestra fe en Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.